Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. 1 de junio se realizarán elecciones en México para elegir magistrados a todo nivel en el Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema. Será la primera fase de una elección en donde la segunda fase se realizará en 2027. Hay algunos argumentos que se han esgrimido en favor de la elección por voto popular de jueces en toda instancia, en el caso de México. Algunos tienen asidero, otros creo que no lo tienen. Por ejemplo, hay uno que tiene algún nivel de asidero, es el argumento del lawfare, es decir, una derecha crecientemente antidemocrática en América Latina está utilizando decisiones judiciales como forma de sacar de la competencia política rivales. El caso más obvio y real es el de Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, pero que no pudo competir con Bolsonaro en la elección anterior. Yo no digo que Lula sea inocente de los cargos que se le imputan, lo que sí digo es que no tuvo un juicio justo. Sabemos en retrospectiva por chats, digamos, de WhatsApp filtrados a la prensa, que el juez que lo condenó en primera instancia, Sergio Moro, en lugar de ser neutral respecto a las posiciones de las partes, la acusación y la defensa, coordinaba con la fiscalía los cargos en contra de Lula, los testigos de cargo, etcétera, y que además coordinó con la campaña de Bolsonaro, de quien terminó siendo ministro de Justicia, siendo el juez que había sacado de la competencia a su principal rival en las elecciones. Lo mismo el caso de Petro. Petro fue destituido del cargo de alcalde de Bogotá por la Procuraduría General de la Nación y probablemente no habría sido restituido en el cargo de no mediar una decisión cautelar, una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sostuvo el Tribunal Superior de Bogotá tenía que ser aplicada. Pero aquí habría que hacer dos atingencias, ¿no? La primera es que donde hay dictaduras de izquierda, como Nicaragua y Venezuela, también se manipula y de manera más ostensible aún el poder judicial en contra de la oposición. Como veremos en un siguiente podcast, en la última elección parlamentaria y regional de Venezuela, se apresaron en plena campaña 70 opositores por razones francamente deleznables. Segundo, se dice en democracias representativas que no tienen gobierno de izquierda, también se elige a jueces por voto popular, lo cual es cierto, pero habría que hacer nuevamente dos atingencias. No se elige por voto popular la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, se eligen jueces de primera instancia habitualmente. Y dos, precisamente la elección por voto popular de los jueces ha creado problemas en estos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los jueces estatales no siempre amparaban medidas o demandas para desegregar los colegios, para poner fin a la segregación escolar por etnicidad en el sur de los Estados Unidos. Fue necesario que interviniera el gobierno federal, porque las cortes locales no lo estaban haciendo. Y en el caso de Suiza se dice que el voto popular o la elección popular de los magistrados tiene como correlato la extensión de la práctica de democracia directa que ha caracterizado a Suiza a lo largo de buena parte de su historia. Pero precisamente porque la democracia directa no para mientes en sí se conculcan derechos fundamentales por voto popular, Suiza fue uno de los últimos países de Europa en otorgar el derecho al voto a las mujeres, recién en 1971. Ahora, tampoco niego que hay problemas serios y reales con el Poder Judicial en México. Más del 90%, aunque esto es más amplio que los problemas judiciales, también hay problemas con la policía. Más del 90% de los crímenes no se reportan y solo 14%, según un recuento de los crímenes reportados, terminan en sentencia. Por eso 6 de cada 10 presos no tienen sentencia judicial. 49% del personal, según una investigación en el Poder Judicial, tiene al menos un familiar en este poder del Estado.
Y hay altos niveles de corrupción en el Poder Judicial mexicano. De hecho, cuando uno ve encuestas de opinión, la reforma judicial que implica elegir jueces por voto popular tiene respaldo mayoritario de la ciudadanía, y cuando se le pregunta a los ciudadanos por qué respaldan esta propuesta, dicen que creen que podría ayudar a acabar con la corrupción, que ven como un problema, digamos, extendido en el Poder Judicial. Morena, el partido oficial, además alega que esto acabaría, la elección popular de los jueces, con el nepotismo, haría el Poder Judicial más democrático, y aquí cabe discutir si debe serlo. En un minuto voy a explicar por qué creo que eso es cuestionable. Y la propia presidenta Sheinbaum dijo que los jueces elegidos por voto popular dependerían menos del poder económico, entre otras razones porque no podrían recibir financiamiento privado para hacer campañas. Pero dado que ahora no tienen que ser elegidos por voto popular, no necesitan hacer campaña ni por ende financiamiento para ese fin, ¿no? Entonces, ese no parece un argumento relevante. En cuanto al nepotismo, el nepotismo no se da fundamentalmente a nivel de jueces, se da a nivel de personal administrativo o de otra índole del Poder Judicial. En ese sentido, que los jueces sean elegidos por voto popular no garantiza que haya menos nepotismo. Tal vez en lo inmediato sí, pero no en el largo plazo. Y cabe decir que más allá de si los jueces deben rendir cuentas a la sociedad por sus fallos, cosa que es discutible porque uno diría deberían rendir cuentas a instancias superiores del Poder Judicial que están calificadas para juzgar esos fallos. La pregunta es si no debería ser un Poder Judicial más bien meritocrático antes que democrático, porque el nuevo sistema no garantiza el mérito. Tal vez el sistema anterior tampoco, pero mi punto es que esta reforma no va a resolver ese problema preexistente. Solo se requiere ser abogado de profesión, tener 5 años de experiencia legal y 5 cartas de recomendación. Claro, hay que pasar por la evaluación de un comité, pero aquí habría que hacer 2 atingencias. Los comités de evaluación están compuestos por un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y uno del Poder Judicial, y Morena, el partido oficial, controla 2 de esas 3 instancias. Y ahora podría controlar la tercera también, ¿no? Controla el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, el partido oficial tiene mayoría en los comités que evalúan los candidatos, y como había que evaluar 24,000 candidatos en total, algunas entrevistas eran de solo minutos, ¿no? No hubo mayor proceso de escrutinio. Entonces, algunos creen que se perdería el aprendizaje institucional porque no se requiere experiencia previa como juez para ser elegido para un cargo de magistrado. Entonces alguien podría llegar a un cargo de juez virtualmente sin experiencia relevante. Y además, con todos los bemoles que puede haber en la Corte Suprema, hasta ahora, según un estudio, se requería en promedio una experiencia de 24 años como magistrado para llegar a esa instancia. Ahora no va a ser necesario. Y la otra pregunta es si el Poder Judicial es más democrático. Eso también podría generar problemas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si los jueces tienen que fallar en contra de una ley popular, ¿no? Se atreverán a declarar inconstitucional leyes populares, teniendo en cuenta que ahora ellos también tienen que apelar al voto popular para ser elegidos. Se atreverán a actuar contra políticos populares y poderosos. Esas son preocupaciones legítimas, ¿no? Y además, cuando se habla de la autonomía de los jueces respecto al poder económico, sí, deberían ser autónomos respecto al poder económico, pero también deben ser autónomos respecto al poder político, y esta reforma no garantiza eso. Eh, por lo demás, el único ejemplo en el mundo de un país en donde todas las instancias relevantes a nivel judicial, incluyendo las más importantes como la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional Plurinacional, y esto ya indica a qué país me estoy refiriendo, el único país que elige jueces a todo nivel por voto popular es Bolivia. Y no ha funcionado bien el sistema, ¿no? Precisamente porque se presta a la politización de instancias
judiciales que tienen un poderío relevante. Porque los candidatos en el caso boliviano tienen que ser elegidos para las máximas instancias, cuando menos, por una mayoría de 2/3 en el Congreso. Y por esa razón no pudo haber elección de magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional en 2023 como correspondía, por los conflictos internos del partido oficial, ni siquiera por líos entre el oficialismo y la oposición, sino por líos dentro del oficialismo, el movimiento al socialismo, el partido de gobierno, que como sabrán está dividido porque el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales ahora son rivales políticos, pero ambos reivindican el partido como propio, en cierto sentido, ¿no? Los jueces del Tribunal Constitucional terminaron prorrogando sus mandatos. Y aquí, para que se vea hasta qué punto puede ser esto manipulado políticamente, los mismos jueces, si no me equivoco, que en 2017 fallaron que el Tribunal Constitucional Plurinacional, fallaron en ese tribunal que Evo Morales podía ser reelegido presidente y que no se podía establecer límites a la reelección presidencial, basaron esa decisión en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establecía que entre los derechos políticos de todo ciudadano estaba el derecho a elegir y ser elegido. O sea, bajo esa interpretación, la reelección indefinida debería ser norma en todo país miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, y como es una norma internacional, un tratado internacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió que tenía prioridad sobre la legislación nacional y que por ende Evo Morales podía ser reelegido cuantas veces deseara presidente. Ese mismo tribunal en 2023 anuló la decisión previa y inhabilitó a Evo Morales para ser candidato a la presidencia este año, diciendo que la reelección indefinida no era un derecho humano. Y claramente no lo era, pero esa misma instancia había fallado en sentido contrario antes. Y en el caso de México hay antecedentes que hacen este proceso más preocupante que en el caso de Bolivia, porque, por ejemplo, sabemos que en México ha habido casos en donde el crimen organizado ha respaldado candidaturas en elecciones locales. Y no solo ha respaldado candidatos en elecciones locales, ha buscado intimidar o incluso asesinar a candidatos rivales de aquel candidato al que apoyaban. Y entonces ese es un riesgo en el caso de México, porque si ha ocurrido a nivel de cargos eminentemente políticos como los de gobierno local, podría ocurrir de manera ilegal, obviamente, porque como dije, no se puede hacer campaña con fondos privados, pero el crimen organizado actúa por definición al margen de la ley y podría hacerlo también en el proceso de elección de jueces, por lo menos en instancias menores del Poder Judicial, ¿no? Eh, y además está, por último, el tema de que esto puede traerle problemas a México en su relación comercial con los Estados Unidos, precisamente en un momento en donde el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado deliberadamente un conflicto comercial entre muchos otros países, pero particularmente con México. Al margen de si las críticas tienen o no asidero, esto va a ser un problema para la relación comercial bilateral, porque ya gremios empresariales estadounidenses, cuando se produjo la reforma constitucional que permitió esta elección por voto popular de los jueces, gremios empresariales estadounidenses habían dicho que esto violaba los términos del TEMEC, el Acuerdo Comercial de América del Norte, y la propia Embajada de los Estados Unidos lo planteó en su momento. Nuevamente, no estoy discutiendo si esto viola o no el acuerdo comercial. No tengo la competencia para dirimir esa discusión, ni siquiera para expresar una opinión informada. Lo que sí digo es que México está dando pie a un problema que no tenía antes de esa reforma constitucional. Y por último, en su momento, Morgan Stanley, eh, digamos, rebajó la calificación de México, que no tenía ya grado de inversión,
precisamente por la reforma judicial. Concluyo con una cita de lo que en ese momento dijo Morgan Stanley, esta eh, agencia calificadora de riesgo. Creemos que reemplazar el sistema judicial debería aumentar las primas de riesgo de México y limitar las inversiones de capital. No estaban expresando una opinión, estaban haciendo un pronóstico, creían que estas iban a ser las consecuencias de la reforma planteada. Entonces, por eso creo que lo que está a punto de ocurrir en México debería ser preocupante, para empezar, para los propios mexicanos, porque hay un riesgo obvio de manipulación política del Poder Judicial. Repito, tal vez ya estaba siendo manipulado políticamente, no voy a pronunciarme sobre eso. Hay algunos indicios de que en casos como el de Lula ese tipo de prácticas han existido, pero dudo que esta reforma vaya a resolver ese problema. Gracias, eso es todo por hoy.